Bueno, en esta charla me gustaría dejar en claro la diferencia entre un club y una iglesia. Una iglesia nunca debería ser un club religioso. El mundo está lleno de clubes. ¿Usan la palabra aquí? Clubes deportivos, clubes de artes, clubes de pasatiempos. Los clubes son grupos de personas con un interés en común. Lamentablemente, algunas iglesias no son más que un club religioso. ¿Qué haces en un club? Bueno, solicitas para unirte, pagas tu suscripción, asistes a las reuniones de negocios y votas. Apoyas las actividades y mantienes las reglas. Y puedes quedarte en ese club mientras te permitan. Pero eso no es una iglesia. Una iglesia no es un club. No es una organización, es un organismo. Es un ser vivo. Es un cuerpo. Y por lo tanto, la membresía en un club y la membresía en un cuerpo son totalmente diferentes. Estoy usando un cuerpo para comunicarme con ustedes hoy. Y cada parte de mi cuerpo es lo que llamamos un miembro. ¿Lo llaman así en finlandés? Así que si me cortan la mano o el pie, estás desmembrando mi cuerpo. Estás destruyendo un miembro de un cuerpo y necesito cada parte de mi cuerpo para que funcione plenamente. Necesito todos los miembros de mi cuerpo, todos. Ya sea una extremidad o un órgano interno, un cuerpo necesita cada parte de sí mismo. Y por lo tanto, ser miembro de una iglesia es bastante diferente a ser miembro de un club. En un club, si abandonas el club, es posible que nadie te extrañe. Otros pueden unirse y ocupar tu lugar. Pero en una iglesia, si eres un verdadero miembro de la iglesia, te van a extrañar. Porque la membresía de una iglesia se define en términos de función. 1 Corintios 12 es un pasaje típico. Eres el cuerpo de Cristo. También en una iglesia local eres un cuerpo de Cristo. Y necesitas estar funcionando en ese cuerpo. El Espíritu Santo da dones, no para convertir a alguien en una persona dotada, sino para edificar una iglesia. Es para edificar la iglesia que se necesita un don en esa iglesia. Y el Espíritu Santo le dará ese don a alguien por el bien de la iglesia. Él puede dar un don de curación, no para convertir a esa persona en un sanador, sino para traer salud al cuerpo. Todos los dones no son para enfocar en yo tengo un don, sino que se dan para ayudar a la iglesia a crecer hasta madurar, para ayudar a las personas en el camino de la salvación. Y tenemos una lista de 9 dones en 1 Corintios 12. 5 de ellos son dones de palabra, porque Dios hace la mayor parte de su trabajo a través del habla. Por lo tanto, dones como una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una lengua, una interpretación, son dones de palabra. Y gran parte de su función en la iglesia será a través de lo que ustedes digan. Y Dios usará las palabras de cada miembro para ayudar a toda la iglesia. Pero también usará el don de milagros, el don de curación y otros dones para hacer otras cosas. Pero esta combinación de dones de habla y dones de acción no se dan por el bien de la persona que los recibe, sino por el bien de compartir ese don con el cuerpo y usándolo para edificar a otros. De modo que, para decirlo de manera bastante simple, si como dice 1 Corintios 12, el Espíritu Santo no le da todos estos dones a uno y no le da a cada uno un don de más, sino que le da a cada uno un don para el cuerpo. Por lo tanto, una iglesia del Nuevo Testamento va a tener al menos 9 dones. Hay otros dones mencionados en el Nuevo Testamento, en total alrededor de 18, por lo que necesitarías alrededor de al menos 18 miembros, cada uno con uno de esos dones para hacer una iglesia.
¿Me siguen? Porque los dones no se concentran en una persona. Los estadounidenses tienen una manera muy divertida de buscar un nuevo pastor para una buena iglesia. Buscan un predicador brillante, un buen pastor, un buen organizador y administrador, y que tenga facilidad con la juventud. Y dicen, si puedes encontrar un hombre con uno de estos dones, tu iglesia permanecerá en el mismo nivel. Si puedes encontrar un hombre con 2 de esos dones, tu iglesia va a crecer. Si puedes encontrar un hombre con 3 de esos dones, pronto serás la iglesia principal en la ciudad. Y si puedes encontrar un hombre con los 4, no lo toques. Es un fenómeno. Ese es su principio, según me dijeron. Pero saben que muchas iglesias quieren que un hombre con todos los dones venga y sea pastor. Eso no es una iglesia del Nuevo Testamento. Como ya les dije, la iglesia del Nuevo Testamento no depende de personas capacitadas profesionalmente. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento estaban formadas por personas muy comunes. No personas con dones naturales, sino personas con dones sobrenaturales. Y nos hemos convertido en una iglesia que necesita líderes educados, de clase media, con dones naturales. En ausencia de los dones del Espíritu, tenemos que optar por los dones naturales. Pero la iglesia del Nuevo Testamento fue construida por dones espirituales, y me regocijo cuando recuerdo mi tiempo como pastor, que teníamos miembros, personas muy comunes y sencillas, que tenían dones sobrenaturales para la edificación de la iglesia. Los dones de profecía, por ejemplo, a veces, la persona más tímida o retraída traía una palabra del Señor que cambiaba la dirección de nuestra iglesia. La iglesia del Nuevo Testamento, dice Pablo en 1 Corintios 1, no son muchos poderosos, no muchos nobles, no muchas personas de clase alta, pero nosotros nos hemos convertido en iglesias de clase media, al depender de los dones naturales. Hacemos que los buenos hombres de negocios se pongan en la junta del diácono. Ya saben que las personas que se han hecho un nombre en el mundo sean líderes en la iglesia. Totalmente en contra del Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento se basan en dones sobrenaturales, que a menudo se dan a personas muy comunes, que de otra manera no se harían un nombre en ningún otro lugar. Pero para la iglesia son muy importantes. Teníamos un jardinero en nuestra iglesia y él era el hombre de oración más poderoso de toda la iglesia. Pero sus oraciones les pondrían los pelos de punta. En los planes de nuestra iglesia había una etapa en los planes de construcción que se estancaron. Estábamos agrandando la iglesia, porque el secretario de la ciudad no nos dio permiso para seguir construyendo. Y este querido jardinero oró un sábado por la mañana en el grupo de oración. Dijo, Señor, el secretario de la ciudad está demorando las obras, porque sí, dale una buena patada. Y se detuvo. Y sabes que normalmente puedes ayudar a una persona en oración cuando no pueden pensar en qué decir, pero ninguno de nosotros pudo pensar en una palabra y esperamos en silencio. Y luego dijo, ¿dónde duele? Al día siguiente fui a ver al secretario del pueblo, bueno, el lunes, y fui y su secretaria me dijo, me temo que el secretario de la ciudad no está aquí. Yo le dije, pero necesito verlo, necesitamos permiso para construir. Y ella dijo, bueno, está enfermo, está en cama. Dijo, ¿qué le ha sucedido? Se le dislocó un disco en la base de la columna vertebral, justo aquí. Le dije, ¿cómo fue eso? ¿Estaba haciendo jardinería o levantando algo pesado? Ella me dijo, no, el sábado él solo estaba parado en su propia casa el domingo por la tarde y de repente se cayó y golpeó el piso. Y no pudo moverse, estaba indefenso debido a este deslizamiento de disco en la base de su columna. Así que obtuve permiso de su ayudante y seguimos adelante con el edificio. Y un fisioterapeuta nuestro de nuestra iglesia fue a visitarlo 2 días después, manipuló su espalda y lo solucionó. Se puso de pie y regresó a la oficina. No sabía que habíamos obtenido el permiso mientras estaba en cama.
Así que ya ven, ese jardinero que teníamos estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba educado. Apenas podía poner dos palabras juntas, pero era un hombre de espíritu y era un líder espiritual. Y el Señor usó a ese hombre para edificar a otras personas en la fe. Ven, se puede construir una iglesia del Nuevo Testamento con gente común que tiene dones extraordinarios del Señor. Cuando dependes de los dones naturales, te conviertes en una iglesia de clase media, de personas que son dotadas para la música, dotadas para la organización, etc. Y así sucesivamente. Pero una iglesia del Nuevo Testamento está construida sobre dones sobrenaturales y por tanto se necesitan tener al menos 18 personas con los dones necesarios. También se nos dice que aparte de los dones del Espíritu, se nos dice que en la iglesia del Nuevo Testamento hay dones de Cristo, que cuando ascendió y regresó al cielo, dio dones a los hombres para la iglesia. Algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores, algunos maestros, y los dio a la iglesia para la edificación de la iglesia. Cada iglesia necesita el ministerio de esas 5 personas. Ahora, al principio no se puede esperar que todos los dones estén en la iglesia local. De hecho, al principio, cuando se planta una nueva iglesia, esos dones tienen que ser traídos desde afuera. Y es por eso que no hay un caso en el Nuevo Testamento de que un hombre comience una iglesia. Siempre es un equipo apostólico el que comienza la iglesia. Y los dones principales, necesarios, para fundar una iglesia son el apóstol y el profeta. La iglesia se construye sobre el fundamento de Cristo, pero también está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos son los 2 dones necesarios para plantar nuevas iglesias. Por lo que hasta hace poco teníamos muy pocos apóstoles y profetas en la iglesia. No los necesitábamos. Solo necesitábamos pastores y maestros para mantener las iglesias en funcionamiento. Y por lo tanto los dones de Cristo se redujeron a pastores y maestros. ¿Me están siguiendo? En un día en el que no estábamos plantando nuevas iglesias, estos otros dones tienden a dejarse en un segundo plano y desaparecer. Así que todavía usamos evangelistas, pastores y maestros. Pero para las iglesias hoy en día, cuando se habla de apóstoles y profetas, muchas iglesias no saben de lo que estamos hablando. Pero una iglesia del Nuevo Testamento necesitará apóstoles y profetas para ponerse en marcha. Un apóstol básicamente es un plantador de iglesias. Él es uno que es llamado por Dios para plantar nuevas iglesias. Y uno puede decir, bueno, Helsinki tiene muchas iglesias, ya no necesita más. Pero de hecho puede necesitar muchas más, porque todas las iglesias existentes pueden estar confinadas a una capa de la sociedad o una clase, y puede haber grupos dentro de Helsinki que no estén siendo tocados por ninguna iglesia. Por lo que necesitamos hoy no solo iglesias en diferentes áreas geográficas, sino iglesias en diferentes niveles sociales. Puede que se necesite una iglesia para perseguir a los hombres de negocios de la ciudad. Por ejemplo, un amigo mío está construyendo una iglesia entre la gente de la calle en una ciudad capital en Nueva Zelanda. Porque ninguna iglesia está tocando a la gente que está en la calle y hay un grupo completo de cientos que no están alcanzados con ninguna iglesia. Y por eso está plantando una iglesia entre ellos. Bueno, ahora veamos estos 5 dones. Y por cierto, algunas personas dicen que solo hay 4, que el pastor y el maestro tienen el mismo don. Yo no creo eso. Yo conozco a algunos pastores que no pueden enseñar y conozco a algunos maestros que no pueden pastorear. Así que los considero 5 dones básicos de Cristo. En la fase 1 de la vida de una iglesia, dependerán de estos dones que lleguen de afuera. Pero la etapa 2 de una iglesia del Nuevo Testamento es cuando comienzan a aparecer estos dones en ese lugar. Y a la iglesia de Corinto, Pablo le dice, tienes tus propios apóstoles.
Ahora bien, la tercera etapa que alcancemos, con suerte, es cuando cada iglesia tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque entonces ahora pueden enviarlos a plantar más iglesias. ¿Me entienden? Así que de depender de los dones externos, el objetivo es tener suficientes dones adentro para continuar y hacer lo mismo en otros lugares, para que la iglesia crezca por multiplicación y por división, con estos 5 dones y los dones del Espíritu. Y juntando todos los dones del Nuevo Testamento, se obtienen unos 18 dones necesarios para una iglesia local. Así que mi teoría es que hasta que tenga al menos 18 personas, las posibilidades de que tengamos estos dones son muy pequeñas, por lo que debemos tener un tamaño superior al mínimo para ser una iglesia. Un grupo casero no suele ser lo suficientemente grande como para ser una iglesia del Nuevo Testamento. Es la iglesia, pero aún no es una iglesia. Los judíos dicen que no puedes tener una sinagoga hasta que tengas 12 hombres y sus familias. Y por eso Jesús se llamaba rabino, porque tenía 12 hombres. Y ese es el mínimo para una sinagoga. Bueno, no voy a ser legalista sobre esto, pero creo que deben ser al menos una docena de hombres y familias para ser una iglesia. Sería un mínimo. Pero también hay un tamaño máximo más allá del cual dejas de ser una iglesia, y yo lo pongo en 200 más o menos. Y la razón es que la iglesia es básicamente basada en las relaciones entre los miembros. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Los miembros de una familia que se aman unos a otros. Y estábamos hablando antes sobre la iglesia primitiva, donde solían decir sobre los cristianos: vean cómo estos cristianos se aman. Ese fue el mayor testimonio de su fe. Una comunidad de amor. No puedes amar a alguien que no conoces y a alguien cuyo nombre no puedes recordar. Con una memoria de 78 años me estoy poniendo terrible con los nombres, pero conozco a cientos de personas nuevas cada semana. Así que tengo alguna excusa. Pero ven que cuando superas los 200 se vuelve anónimo. Y no conoces a las personas como deberías. De hecho, la persona promedio solo puede recordar unos 200 nombres y conectarlos con caras. Si eres médico o abogado, desarrollas una memoria, y algunos de nuestros primeros ministros, el mejor primer ministro que hemos tenido en Inglaterra, nunca olvidaba un nombre. Me sorprende que reconozcan a alguien después de 15 años y recuerden el nombre. Deliberadamente desarrollaban una memoria para eso, porque causa una gran impresión en un político. Pero la persona común, cuando tiene más de 200 nombres, entra un nuevo nombre y saca un nombre antiguo. Simplemente no puede hacer frente a más que ese número. Y dado que la iglesia debe ser una comunidad amorosa, amándonos unos a otros, si pasamos de más de 200, se vuelve difícil. Y llegamos a la etapa en nuestra comunidad en la que le decíamos a alguien en la congregación: ¿estás de visita este día? Y ellos respondían: no, he sido un miembro durante 5 años. Y te das cuenta de que eso no es una iglesia, es una multitud, es una audiencia. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue dividir a las personas, 1000 personas, en 5 congregaciones para llegar a un tamaño que las personas pudieran enfrentar y conocer a todos. Y descubrimos algo asombroso, que los dones de todos los miembros tenían lugar para desarrollarse y crecer. Tomemos un típico... Casi dijo algo que no debía decir. Una iglesia típica que es exitosa hoy. Tienen células, tienen pequeños grupos en casa y tienen una gran reunión el domingo, que yo llamaría una celebración anónima.
¿Qué sucede? Una persona descubre su don en la célula. ¿A dónde va allí para desarrollarlo? Para cultivarlo. Porque lo grande necesita dones muy desarrollados y menos de ellos. Una congregación o una audiencia de 10.000 solo necesita un predicador y un músico, o tal vez una pequeña banda de una docena de músicos. Pero ven que cuanto más grande es, menos dones se usan. Ahora ven, ya lo he dicho, creo que hay un lugar para la gran reunión. Es inspirador y bueno evangelísticamente, pero no es bueno ser una iglesia grande. No conoces a la persona sentada a tu lado. Y los hombres en la plataforma dicen que todos se den la mano con alguien a su lado y digan que estamos muy felices de vernos. Y que todos nos estrellemos obedientemente las manos y nunca nos veamos de nuevo, no hace una relación genuina, construida de esa manera. Y descubrimos que en un grupo pequeño, un grupo en la casa, alguien descubre que tiene el don de enseñar la palabra de Dios. Pero no está ni cerca de estar listo para ponerse frente a 10.000 personas. Tiene que desarrollar ese don. Y uno desarrolla su don en un grupo más pequeño de personas que te conocen y te aman y que te aguantarán. Y quiero decirles, mis primeros sermones, estoy asombrado de que no me hayan apedreado hasta la muerte. Eran terribles. Tomé un texto de la versión autorizada. Esta gente peculiar. Y yo no sabía que en el idioma antiguo peculiar significaba algo muy diferente. Y dije, mírennos, estamos llenos de gente peculiar. Iglesias llenas de bichos raros, llenos de locos. ¿No es maravilloso? Yo me maravillo que simplemente se sentaron allí y lo tomaron. Pero las congregaciones no están acostumbradas a arrojar tomates o piedras. Pero tuve que aprender, crecer y desarrollar mi don. Y lo desarrollé primero en grupos mucho más pequeños de personas que me conocían y me amaban, que pasaban por alto mi aprendizaje. Así que ven que necesitamos una escalera, por así decirlo, para que la gente suba para llevar sus dones a alturas cada vez más grandes. Comienzan y lo descubren en la célula, se trasladan luego a lo que llamamos la congregación, que era una iglesia lo suficientemente grande para los dones y lo suficientemente pequeña como para que la gente pudiera conocerse y amarse. Y a partir de eso, algunos desarrollan habilidades que podrían ser enviadas para cientos y miles de personas. Algunos eran ideales para liderar un grupo pequeño, algunos se desarrollaron para que pudieran liderar una iglesia o congregación, y algunos luego desarrollaron los dones con los que podrían lanzarse a grandes celebraciones. Pero simplemente no puedes liberar a una persona que recién está aprendiendo a cantar en una gran celebración. No puede hacerlo. Serás criticado severamente por dejarlo subir en la plataforma. Así que necesitamos un nivel medio, y ahí es donde creo que hay una iglesia del Nuevo Testamento, con grandes celebraciones arriba, células abajo, pero esencialmente la iglesia es lo suficientemente grande para ser una iglesia, pero lo suficientemente pequeña como para ser una iglesia también. Y esa es la forma en que nosotros operamos. Así que teníamos nuestra gran celebración con 1.000, teníamos nuestro grupo de iglesia del medio de hasta 200 cada uno, y cuando llegábamos a 200 nos dividíamos en 2 centenas, y de esa manera se multiplicaba. Se crece por división, no por división mala, la gente que se pelea uno con otros. Esa es la forma en que generalmente crecemos hoy. Pero al desarrollar suficientes dones para compartir y enviar y comenzar otra iglesia del Nuevo Testamento, así es como vemos la membresía de una iglesia del Nuevo Testamento en términos de dones para el cuerpo. Para que cada miembro pueda desarrollar lo que el cuerpo necesita y le damos espacio para eso y espacio para ejercitarlo, no solo en un grupo pequeño, sino en una congregación de personas amorosas que recibirán el don y ayudarán a desarrollarlo. Y veo demasiadas iglesias en Estados Unidos, particularmente, que tienen estas grandes reuniones y muchas pequeñas células, pero nada en el medio.
Y por lo tanto, en las grandes reuniones obtienes algunos dones, algunos grandes predicadores o algunos grandes sanadores o lo que sea, pero la gente común no se está desarrollando. Ellos no tienen la oportunidad de hacerlo, por lo que necesitamos los 3 niveles. Por lo tanto, uno anhela ver en Finlandia cada vez más ese nivel medio, iglesias que tienen el tamaño adecuado para que el Espíritu Santo desarrolle los dones. Y francamente, ningún rastro de profesionalismo. Lo peor que le ha sucedido a la iglesia a lo largo de los siglos es la división de la iglesia en 2 grupos, profesionales y aficionados. Y hacer de la ordenación el punto en el que un aficionado se convierte en un profesional, Jesús nunca pretendió eso. Yo creo que él quería que cada miembro fuera un ministro en la iglesia del Nuevo Testamento. En los primeros días de Noruega, cuando el pentecostalismo comenzó a principios del siglo XX, se le preguntó a un pionero pentecostal cuántos miembros tenía. Y él dijo, 300. Y el interrogador le dijo, ¿y cuántos ministros tienes? Y él dijo, mismo número. Eso es lo que las iglesias pentecostales deberían compartir, el ministerio. No enfocar en un superdón o media docena de superdones. Eso está bien para la celebración, pero no para hacer una iglesia. Una iglesia donde cada miembro es un ministro a los demás y usa un don para edificar el cuerpo. Y en ese tipo de iglesia los miembros no solo desarrollarán los dones, sino también el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, los 9. El fruto del Espíritu es uno con 9 sabores y no puedes tener ninguno de los frutos del Espíritu sin todos los demás. ¿Sabían que los dones del Espíritu están separados y cada persona recibe uno? Pero el fruto del Espíritu es una fruta con los 9 sabores. Y los desarrollas o todos o ninguno. No puedes decir, bueno, este año voy a intentar ser más amoroso. No funciona así. Este año voy a tratar de ser más feliz y gozoso. Tampoco funciona de esa manera. Cuando estás caminando en el Espíritu, todas estas nuevas cosas aparecen juntas y crecen poco al principio y se hinchan y maduran hasta que en un santo maduro las 9 son muy claras. Bueno, se nos ha ido otra media hora. ¿No pasa el tiempo muy rápido? Bueno, vuelvan y seguiremos hablando.